Después de la Primera Guerra Mundial, Francia construyó una cadena de fuertes destinada a evitar una nueva invasión alemana, la línea Maginot. En su edificación participaron en 1939 miles de republicanos españoles. Esta es su historia. Los olvidados de la línea Maginot. Mi querido papá y tío, me alegraré que al recibir esta carta os encontréis bien de salud. El día 25 de enero harán una gran fiesta de la entrada de los nacionales. Han hecho una cruz muy grande en nombre de los caídos. Muchos besos que os mando para vosotros dos, Rosa. Querida hija Rosa, me ha gustado mucho el dibujo que me has mandado. ¿Ya estudias mucho? ¿Ya vas a la escuela? Dolores, por tu carta veo que no me conoces del todo cuando todavía sigues sufriendo por mí. Nada me hace falta. Mi querida esposa, no podría en el día de hoy dejar de pensar en ti. Tu esposo que nunca te olvida. Marchas a pie, trenes, camiones, frío, calor, lluvia, nieve, fango y polvo. Os lo ahorraré. Háblame algo de mi Rafaelito y de mi Antoñita. A mí nunca se me van del pensamiento. Que no te olvido un momento, Manuel. Son cartas escritas desde la distancia, desde la tristeza, desde la añoranza. Eran los vencidos de una dolorosa guerra entre hermanos. Luchaban por sobrevivir y mantenían viva la esperanza del regreso. Pero su futuro estaría unido al desenlace de una nueva y más cruenta guerra. La línea Maginot fue el sueño y la obsesión de un hombre, André Maginot, ministro francés de la guerra en 1928, que optó por impulsar una gran infraestructura de fortificaciones junto a la frontera entre Francia y Alemania. El proyecto tuvo buena aceptación popular, ya que la construcción daría puestos de trabajo en un momento de grave crisis económica, tras el crack bursátil de 1929. A medida que tomaba forma el impresionante muro defensivo, en la sociedad francesa crecía la idea de que la línea Maginot era la salvaguarda colectiva ante el ascenso del militarismo expansionista de Hitler. En 1939, casi 400.000 exiliados españoles se hacinaban en los campos de concentración al norte de los Pirineos. Antonio González era un niño cuando su padre, Juan, y su tío Manuel dejaron la familia tras la guerra civil y se fueron a Francia. Ya no volvió a verlos. Yo soy este cabezoso que hay aquí. Y en la huida hacia Francia, pues salió también como uno más de que se iba para Francia, se exiliaba. Y llegó hasta el Careo, Sumé, a los campos de aquí de la frontera cercanos. Y ahí se encontró con mis tíos, hermanos de mi madre, con su hermano Manuel también. Y bueno, una vez los dos hermanos juntos, lo que ellos pensaron es que lo que sabe uno sabe el otro. Y mi padre pues ya no volvió más. Francisco Aura nació en Alcoy en 1918. Se alistó con 16 años en el Ejército de la República. Combatió en el frente de Madrid, donde fue herido. Y herido, pasó la frontera en febrero de 1939. Fue internado en el campo de Saint-Cyprien. A principios de 2014, su población natal, Alcoy, bautizó con su nombre uno de los puentes de la población. Entonces no hi havia barraques fetes ni res i tenien que suportar les inclemències del temps. En aquests temps pues, hi havia voltes que ploïa i si ploïen pues, nosaltres teníem unes canyes que havíem agarrat d'un riu que passava per allí a prop. Teníem les canyes eixes per protegir-se també de la nit de la humitat. I damunt, si érem tres, pues, portàvem tres mantes. Una davall, l'altra per tapar-se i l'altra que teníem damunt. Però si ploïa, pues, claro, començava a ploure i es banyava la manta i s'escagassava damunt de nosaltres i aguantàvem el que fos, estàvem acostumbrats a tot. Perquè en trinxera també, allí a la guerra, pues, aguantàvem el que feia falta. María Giró conoció en 1935 a Antoni Fradera, el que iba a ser su marido.
La fatalidad hizo que primero la guerra de España y después la de Europa retardaran la boda durante 17 años. Ell era de família humil i a casa no érem. Això ja frenava, oi? Però com que quan la guerra tothom era pobre, doncs els dos ens vam veure en cor. Ells van veure en cor de començar la relació. Però vam estar molt poc junts perquè aviat va ser voluntari ell a la companyia d'esquí. Antoni hizo la guerra con el ejército republicano y al final tuvo que pasar a Francia, alejándose de su prometida, y fue internado en un campo de concentración. Mi padre es este que está aquí con un perrito en brazos. Josep Canals fue artillero en la 26 División Republicana. Pasó a Francia por la frontera de Puigcerdà y fue a parar al campo de Saint-Cyprien. Siempre contó a su familia las historias del exilio. Muchos se ahorcaban incluso de la mala situación que tenían por el hambre y por el frío que pasaban. Estaban vigilados incluso por soldados senegaleses montados a caballo. En 1939, las alternativas para estos republicanos españoles eran limitadas. Podían quedarse en los campos, mal alimentados y en condiciones insalubres, o bien volver a la España de Franco, en donde a muchos de ellos les esperaba la cárcel o la muerte. Ante la certeza de que Francia entraría en guerra por la amenaza nazi, el primer ministro francés, Edouard Daladier, creó las compañías de trabajadores extranjeros. Eran grupos de obreros militarizados que trabajarían a las órdenes del ejército francés. Echaun Galparsoro es historiador. Su tío, Marcelino Bilbao, fue teniente de las fuerzas antiaéreas de la República. Tenía 19 años cuando pasó a Francia y conoció la dureza de los campos. En el campo de concentración de Cefons contaba que solía haber muchos heridos tirados en el barrizal con gangrena, brazos amputados, piernas amputadas. Decidió junto a dos amigos que lo mejor era ingresar cuanto antes en una unidad militar francesa. Cuando Josepa Gardeñas conoció la historia de Joaquim Aragonés, abuelo de su marido, se apasionó por su epopeya en los campos de refugiados y mantuvo largas conversaciones con él. El no tener donde refugiarse, la tramontana que levantaba la arena sobre todos ellos, el frío, la falta de alimento. Las hermanas Esther y Fabiola Marí tienen muy presentes las historias que les contaba su padre, el ibicenco Bartomeu Marí. Qué guapo, ¿no? A la vez estaba agradecido que los dejen pasar a la frontera, ¿no? Para salvarse el pellejo, digamos, y a la vez estaban en muy malas condiciones. En sus inicios, las compañías de extranjeros eran en la práctica compañías de trabajadores españoles, según especifica una directriz del ministro francés de la guerra, clasificada como secreta. Este texto, al que ha tenido acceso este documental, dice: he decidido utilizar para ciertos trabajos que interesan a la defensa nacional una primera tanda de unidades de trabajadores que serán constituidas entre los milicianos españoles internados en Francia. Estas compañías serán denominadas Compañías de Trabajadores Españoles. Cada compañía estaba formada por 250 hombres. Estaban mandadas por un capitán del ejército francés, en activo o en la reserva, al cual ayudaban un suboficial francés, 12 miembros de la Guardia Republicana Móvil, 2 secretarios, 2 cocineros, un ordenanza, un ciclista y, siempre que fuera posible, un intérprete. Por parte de los trabajadores españoles, había 10 oficiales y 230 trabajadores, distribuidos entre mecánicos, albañiles y peones. Además de un intérprete, un enfermero, un barbero, 2 aguadores, 2 zapateros y 3 cocineros. Las principales aproximaciones, los principales estudios de estos últimos 25 años aproximadamente, sobre todo entre 20 y 25 años, nos dejan una cifra de en torno a entre 50.000 y 60.000 españoles enrolados en este tipo de compañías.
Van a las compañías para escapar de los campos, para recobrar su dignidad por medio del trabajo. La guerra ha terminado. Saben que han sido vencidos, pero son humillados por las condiciones de los campos de internamiento. Son humillados de forma permanente y por eso van allá para reencontrar su dignidad y para poder continuar el combate contra la dictadura franquista. Yo creo que salir del campo era una forma también de seguir combatiendo al fascismo, específicamente a los alemanes que bombardearon mucho en España. Y él pensaba que Francia, con Inglaterra, con la Unión Soviética, pues derrotarían a los fascistas, a los alemanes. Y derrotando a los alemanes, pensaban que después podían derrotar a Franco. Eduardo Scott, nacido en Olvera, Cádiz, en 1919, es hijo de una familia humilde de jornaleros del campo. De muy joven empezó a trabajar de zapatero y se afilió a la CNT. Tras la guerra emprendió el camino del exilio y fue internado en un campo de concentración al sur de Francia. En el campo de concentración decían quién quiera ir a trabajar en una compañía. Y allí, como no estábamos bien, fuimos a la compañía voluntaria. Mi padre se apuntó a la compañía de trabajadores extranjeros por las pésimas condiciones que había en el campo de concentración. Había ido un cura, un capellán español, diciéndoles que Franco les perdonaba, que podían volver. Pero ellos desconfiaban porque, bueno, no tenían por qué Franco les perdonara, porque no tenían por qué sentirse culpables. Francisco Aura no quiso volver a España por temor a las represalias y tampoco quiso ir a la Legión Francesa. Jo vaig elegir les companyies de treball, perquè els batalles de marxa ni la Legió no va interessar. I havia fet prou exercici en la guerra d'Espanya. Esta incorporación es voluntaria, pero a partir del estallido de la Guerra Mundial, la incorporación será casi obligatoria. A pesar de las reticencias, muchos refugiados se apuntarán, incluso antes del verano de 1939, para salir de los campos. Ramiro Santisteban, cántabro nacido en Laredo en 1921, pasó a Francia con su familia durante la retirada. Cuando cruzó la frontera, Ramiro solo tenía 17 años. Primero estuvo internado en el campo de Vernet y después en el de Setfon. Yo no me incorporé, me incorporó de oficio. Los miles de españoles que habían pasado, podría decir que eran especialistas de la guerra, venían 3 años de guerra, y esa experiencia no la tenían los soldados franceses. Así que nosotros a veces los veíamos hacer cada burrada que para reírse. También Antoni Fradera, el novio de María Giró, se apuntó a las compañías que iban a la línea Maginot, alejándose aún más de su prometida. Los refugiados de las compañías de trabajadores extranjeros tuvieron ocasión entonces de conocer de primera mano esta obra colosal de la ingeniería militar de la época. Muchos de ellos, años después, todavía recordaban la impresión que les causaron aquellas sorprendentes ciudades subterráneas, preparadas para alojar a cientos de soldados y a todo tipo de material de guerra. A lo largo de los 11 años que duraron las obras, se movieron 12 millones de metros cúbicos de tierra, el equivalente a llenar 8 veces hasta el borde el famoso estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Se vertieron 1,5 millones de metros cúbicos de hormigón, una cantidad similar a la de las destruidas Torres Gemelas de Nueva York. Y se emplearon 150.000 toneladas de acero, 15 veces el peso de la Torre Eiffel. El fuerte de Fermont mantiene la aureola de ser el único de la línea Maginot que no fue conquistado por los alemanes, sino que fue entregado sin rendirse tras el armisticio. Hoy se mantiene en perfecto estado de conservación y constituye un aliciente turístico de primer orden.
Había dos compañías de trabajadores españoles que tenían como primera misión construir un campamento donde alojarse. Hoy no quedan más que ruinas en el bosque. Un pequeño tren se encargaba de hacer llegar a Fermont los suministros y la munición. El tren puede entrar todo entero dentro de la galería, pero hay que maniobrar para bajar las vagonetas. Los búnkers y las entradas se encuentran al mismo nivel y por tanto hay que descender 30 metros bajo tierra, seguir la galería y subir a los búnkers. Un ascensor acondicionado para transportar las vagonetas con la munición pesada las bajaba hasta una profundidad de 30 metros. Allí, un sistema de galerías y pequeños trenes transportaba tanto la munición como a los soldados al búnker artillero. Cuando el tren llegaba a la altura del fortín, por medio de otro montacargas, la munición y los hombres encargados de las piezas accedían al lugar donde se emplazaban los cañones. La zona del fuerte de Fermont, donde se ubicaban los cuarteles, constituía en la práctica una ciudad subterránea. Un complejo sistema de generadores y filtros proporcionaba aire limpio a los más de 600 soldados que alojaba. Disponía de todo tipo de servicios, desde dormitorios hasta una prisión. Los comedores para la tropa estaban dispuestos en largas galerías para facilitar la pronta evacuación. La cantina era el lugar idóneo en donde olvidar, aunque fuera por unas horas, la misión que les tenía confinados bajo tierra y en estado de alerta permanente. Como Fermont es el último fuerte de la línea Maginot, no se construyó una casa-mata, sino que se construyó una torreta que podía disparar en todas direcciones, girar sobre sí misma 360 grados. En 1940 podía resistir todos los proyectiles existentes. Hoy aún funciona con el motor original. Tiene más de 80 años y aún funciona. Hasta 1960 se hizo un mantenimiento de la línea Maginot y a partir de 1972 se empezó a abandonar y a vender algunas casamatas y algunos fuertes, como el de Chapí, que será vendido al propietario de la granja situada justo al lado. El precio se fijó en 45.000 francos de la época, de 1994. 45.000 francos. Fue mi mujer quien dijo, de acuerdo. Entonces mandamos el cheque y ya está. Solamente me interesaban las tierras. Me interesaba comprar el fuerte porque era una obra profunda con agua en el fondo. Como la granja no tenía agua suficiente, capté el agua con facilidad y tengo tanta como quiero. Se ha mantenido igual, como era en 1940. Hoy está un poco desgastado, pero aún está sólido. Pienso que dentro de 1000 años aún estará igual. No será destruido.
Es el fuerte de Chapí. Es el fuerte. 35 metros de profundidad y tan caro como inútil. El ejército francés distribuyó a los refugiados de las compañías de trabajadores extranjeros para completar los accesos a la línea Maginot y para el acabado de las fortificaciones. A los franceses, si les vino muy bien, necesitaban una mano de obra muy barata, que eran los españoles que tenían ahí. Importante, y barata. Barata, y además así pues les cobraban el pan que estaban comiendo. Eso decía mi papá, contaba así. Nos hicieron pagar el pan blanco que comimos muy caro, carísimo. Marcelino en la línea Maginot era un peón de obra como todos los españoles. Su trabajo consistía en transportar sacos de cemento de aquí para allá y, bueno, mediante andamios y el sistema de encofrado, pues hacían blocaos, torretas, casamatas y, bueno, unos fortines extraordinarios. Pues allí era pastar les pasterars, les mescles que eren necessàries i anar... I els obrers que hi havia més capacitats de treball de construcció, pues estos son los que feien l'obra. Su trabajo consistía en hacer muros de hormigón y, bueno, unos muros de hormigón armado, una cosa, él siempre decía que era impresionante, porque tenían una anchura, pues, fuera de lo normal, de 1,5 metros de ancho, a prueba de obuses y de lo que fuera. Un día que estaban en el bosque pues cortando leña o trabajando pues, supuestamente trabajando, había mucho frío y hicieron un fuego para calentarse un poco por turno, ¿no? Y pasaron a un grupo de oficiales franceses y les preguntaron que por qué no estaban trabajando y estaban alrededor del fuego calentándose las manos. Y un asturiano de su grupo le dijo a los oficiales, pas manger, pas travailler. O sea, no comer, no trabajar. Y entonces ese grupo de oficiales fueron a las barracas en la cocina a averiguar qué pasaba con el cocinero. Y a los 4 o 5 días dice que mejoró bastante la comida y que fue un poco más sustancial, ¿no? En realidad, ¿cuántos de ellos trabajaron directamente en la construcción o el mantenimiento de la línea? Aproximadamente diría que unos 12.000. A su vez, esos 12.000 estarían apoyados por otros 8.000 en posiciones inmediatamente posteriores a esas, pero también destacadas, tipo la extensión, por ejemplo, que podríamos encontrar hasta la frontera franco-belga. Un 29% de los prestatarios serían de origen catalán, un 15% lo serían de origen aragonés, 14% levantinos, 14% también andaluces y un 8% castellanos. El resto vendría del resto de provincias españolas. Nos levantamos como todos los soldados y nos daban el café como a todos los soldados y luego en marcha íbamos a donde estaban haciendo la zanja antitanque. Y se pasaba el día así. Comíamos allí a mediodía, en el trabajo. Y luego de noche, cuando la jornada terminada, volvíamos a nuestro hogar, que era una finca, ¿no? Una finca agrícola. La remuneración era uno de los alicientes que tenían los refugiados que se apuntaron. Cobraban 50 céntimos de franco al día como dinero para gastos. Además había un sueldo de soldado también. Sueldo como un soldado francés. Eso nos permitía hacer otras cosas, ¿no? Comer cosas que no estaban en la cocina. 50 céntimos por día. Con eso íbamos lejos. Aparte recibían ropa de trabajo, botas, cigarrillos y sellos para escribir a la familia, si bien no podían decir desde qué lugar lo hacían. Las compañías de trabajadores extranjeros estaban totalmente militarizadas, eran parte del ejército francés. De hecho, se les repartió un uniforme, una chaqueta azul de la Primera Guerra Mundial, no así los pantalones. Normalmente estaba vestido militar, el uniforme francés.
pero para que mi madre no se daría cuenta que estábamos verdaderamente en el ejército, pues el vestido civil. Bueno, estos son los pantalones que llevó mi padre durante la guerra, incluso también los que llevaba en Francia en toda su campaña. Son unos pantalones de pana, muy recios y resistentes, pues duraron toda la campaña. Mi madre los guardaba con mucho cariño, entonces pues los hemos ido guardando y esperemos guardarlos siempre, ¿no? Cuando no tenía nada que ponerse, porque lo que tenía usted estaba ya roto, como feo, pues le daba una chaqueta de soldado. Existe en algunos casos el caso curioso de que varios prestatarios cuentan en sus memorias cómo fueron vestidos o equipados con uniformes precisamente de ese primer conflicto mundial, que eran de color celeste, diferentes a los que utilizaría el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial a posteriori, y por lo tanto fueron mofa incluso de algunos de sus compañeros. Las cartas que mandaban los exiliados desde la línea Maginot contaban muy pocas cosas sobre el lugar donde se encontraban y las condiciones en que vivían. Todos solían ocultar las cosas malas que les sucedían para evitar que sus familias sufrieran por ellos. Francia, 5 de febrero de 1940. Mi querida esposa e hijo. Será toda mi alegría que al ser está en vuestro poder, gocéis donde se encuentren todos bien en unión de toda la familia. Yo y mi hermano, todos buenos. Y aquí, ve prisionero de guerra en Bonnet-Santé. No sé lo que querrá decir Bonnet-Santé. Que tenía buena salud. Que tenía buena salud. Que tenía buena salud, que tenía buena salud, pues sería eso. Nos decían cosas las madres que nosotros no las entendíamos. O sea, tu padre no está, o tu padre se ha marchado, o lo han trasladado, cosas así. Nosotros éramos niños y no podíamos valorar las cosas importantes como tales. Éramos los huérfanos, los hijos de los que estaban por ahí. El viaje fue muy interesante. Grandes ciudades, densos bosques y magníficos paisajes desfilaron a toda velocidad delante de mis ojos, sedientes de ver algo nuevo. La ilusión era de llegar al lugar destinado, y aquí sobrevino el gran desengaño. No sabía yo que existían regiones donde el sol es una rareza. Dejé la nieve con todas sus bellezas y encontré el hielo continuo con sus inconvenientes. La temperatura mediana es de 25 a 30 grados bajo cero. Mi querida esposa, no podría en el día de hoy dejar de pensar en ti con un recuerdo más vivo que los demás días. Por ser el día de Nuestra Señora del Carmen y festividad de tu santo. Lo más esencial es que gocemos de buena salud, porque dice el refrán que las personas se encuentran. Y que las montañas no. Sobre todo lo que es curioso es que siempre intentan ilustrar estas cartas con pequeños dibujos de niñas, pues típicos, ¿no? La casita, el jardín, las flores. Y él también intenta hacerle dibujos a su hija. Conservamos uno, pues que es satín hecho con la pluma. Dice, no lo he podido pintar porque no tengo colores. En otra carta ya el dibujo está coloreado. Dice, un compañero me ha dejado unos colores y te puedo pintar este dibujo, a ver si te va a gustar. También solo conservamos 2 de estos dibujos pintados y en todos hay Rosas, que es el nombre de su hija Rosa. La documentación del Estado Mayor francés especifica que los refugiados españoles de las compañías no son prisioneros y, en consecuencia, que podían circular libremente por los límites de su lugar de destino. Eran hombres jóvenes que, a pesar de sus defectos, estaban rodeados de una aureola de cierto prestigio. Algunos podían salir por la tarde, ir a las fiestas del pueblo,
Y hay muchas pruebas de relaciones de amistad con jóvenes franceses y especialmente con chicas francesas. Y esto hay que destacarlo. Una parte de la población francesa y especialmente las chicas de las regiones estaban muy impresionadas, incluso seducidas por estos chicos. Hay muchos ejemplos de españoles que se enrolaron en las compañías de trabajadores extranjeros que formaron parejas duraderas con mujeres francesas. El domingo salíamos de paseo cuando queríamos, digamos, y volvíamos por la noche al cuartel. Explicaba que les hacían hacer deporte, fútbol, juegos de una compañía contra otra, de tirar la cuerda, en fin, que cantaban, hacían coros, en fin, que tenían cuidado de que no les desfalleciera la moral. Los domingos pues nos íbamos al café con la gente en el pueblo. Nosotros no sabíamos hablar francés, éramos españoles. Y la relación cuando no se habla la misma lengua es muy difícil. Si entrabas en un bar y consumías algo, cuando ibas a pagar, no está pagado, o sea, aquella mesa que pagados, nunca pagábamos nada nosotros del bar. Y eso era gente joven allí del pueblo. Entraron en una granja y vieron que había patatas, empezaron a escarbar las patatas para poder hacer su olla, ¿no? Entonces, pues, mientras estaban en esta faena de escarbando patatas y así, les sorprendió la mujer de la propietaria, ¿no? Y empezó a gritar, volé, volé, quiere decir, en francés quiere decir ladrones, ladrones. Y ellos, pues, claro, mi padre tuvo una reacción de decir, no, señora, por favor, no somos ladrones, nosotros venimos a buscar pensamientos, ya que había unos pensamientos por allí, pensamientos porque los ponemos en las cartas cuando mandamos a la esposa adentro, así plegados, para que se acuerden de que los pensamos, es un detalle que hacemos. Y la mujer pues reaccionó de una forma que ellos incluso se admiraron, ¿no? Porque esta señora dijo, hombre, pues esto es lo que me pasaba a mí cuando mi marido en la Primera Guerra Mundial me mandaba cartas con pensamientos en el interior de las cartas. Me estaba comiendo mis alubias al interior de un fortén que habíamos hecho, que ya nos reservaba del frío. Viene uno a buscarme y dice, venga, aquí hay una mujer que quiere verte. Digo, déjame terminar de comer lo que me voy. Y vino 2 o 3 veces hasta que al final vino ella, la mujer. Y le preguntó el intérprete qué años tenía y no hacían más que decir, pero si es un niño, si es un niño. Y bueno, mira, dice, bueno, no te muevas, todo por señas, ¿eh? El francés cuando aquello, dice, quédate aquí que yo vuelvo. Bueno, me dio un montón de bufandas, olían a perfume, no veas. Dice, yo huele a perfume, pero no tengo nada más que hijas. Tenía 6 hijas, o creo, una cosa así. Mira, cuando entramos a lo que era cuartel, que era un castillo, todo quisqui, allí. Digo, mira, igual que perros. Los refugiados españoles tenían en mente poder regresar a España con sus familiares. Algunos lograron los deseados avales y optaron por regresar, como Josep Canals. Bueno, él pudo volver a España porque mi madre pues consiguió los avales de personajes de España, entre ellos uno era el don Epifario Fortuny, baró de Esponellà, amigo suyo, de cosas culturales, y también de un Gerijalfe de la Falange, y también de un cura. No fue este el caso de Esteban Pérez. Natural de El Portillo, Toledo, formó parte de la 15 Brigada Internacional. Cuenta que conoció a Dolores Ibarruri y vivió con ella en Madrid. De la pasionaria, guardó un retrato colgado en el comedor de su casa. Además, se hizo tatuar su imagen en el antebrazo. Al final de la guerra, herido, pasó la frontera y se incorporó a los trabajos de la línea Maginot. Desfalsábamos de día y trabajábamos de noche. Tenía una responsabilidad que la cumplí. Que la cumplí. Yo mandaba una compañía en la línea Maginot. He hecho todo lo que he podido y más de lo que he podido a veces.
90 kilómetros al sur de Luxemburgo se encuentra la obra magna de la línea Maginot, la mayor de todas, el fuerte de Hackenberg. Sus enormes instalaciones subterráneas se extienden a lo largo de 10 kilómetros de túneles. El acuartelamiento oculto en el subsuelo tiene capacidad para albergar hasta 1000 hombres. La munición para los cañones se almacenaba en un gran arsenal dentro de contenedores metálicos que después eran transportados hasta los puestos de combate colgados de una guía. Esta pieza de artillería se regulaba por los artilleros del búnker gracias a las órdenes que les proporcionaban desde el puesto de mando. El funcionamiento es simple. Basta con girar las manivelas así. Para disparar, basta con abrir la culata. Hay que abrir lo que se llama tronera. Se puede ver a través del tubo. Es necesario que el cargador coja el cartucho y lo introduzca en la pieza. Se cierra la culata y se aprieta aquí y hace ¡boom! En este fuerte había 999 hombres. Entre ellos había artistas que formaron una pequeña orquesta. Otros crearon un pequeño grupo de teatro. Se formaban también equipos deportivos, especialmente de fútbol. Había agua caliente para las duchas y calefacción central. Era famosa la comida de la línea Maginot, que era excelente. Y si la comida para los soldados resultaba excelente, en el fuerte de Hackenberg a una buena comida le seguía siempre una buena sesión de cine. La vida en el fuerte no era triste. Para distraerse, el viernes, el sábado y el domingo, había sesiones de cine. Eran películas de amor, westerns, todas las películas de los grandes realizadores de la época, pero sobre todo ninguna película de guerra, para no desmoralizar a los soldados. Hay una película muy famosa que se estrenó en esa época, muy famosa. La película de Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. Impresionó tanto a los soldados que muchas habitaciones fueron decoradas con dibujos de los enanitos de la película. Había un dentista que venía todos los viernes. Hacía falta pedir hora. Esto era el bloque quirúrgico para tratar a los heridos graves. Todo estaba pensado para evitar traslados a hospitales de la superficie. 80 años después de su construcción, la vieja mole de Hackenberg todavía resiste. El ejército alemán invadió el territorio francés esquivando totalmente la línea Maginot. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, barrió las defensas francesas y las tropas nazis entraron en París el 14 de junio de 1940. La invasión cambiaría la vida de los españoles en la línea Maginot. Que las fuerzas alemanas entraron por Bélgica, en Francia, y la línea Maginot toda entera, y eso también se quedó fuera, quedó detrás. Cuando el ejército alemán realizó la ofensiva sobre Francia en mayo y junio de 1940, Francia fue derrotada muy rápidamente.
Y entonces se produjo la desbandada de las compañías de trabajadores extranjeros. Los que no pudieron replegarse en la zona no ocupada fueron hechos prisioneros. En el ejército francés armó a los hombres de las compañías de trabajadores extranjeros cuando estos fueron atacados, aunque la mayoría de testimonios coinciden en señalar que el armamento con el cual fueron equipados era, por norma general, viejo o había servido ya en la Primera Guerra Mundial. Cuando ves el material que teníamos, fusiles aún de la guerra 14 a un tiro, o sea que empleaban todo el material que había servido la guerra del 14, lo empleaban porque lo otro no había que usarlo en caso que el caso no llegó nunca. Y los alemanes encontraron un material perfecto y moderno, todo bien engrasado, bien conservado. Nos despertamos una mañana y ¿qué es esto? Tanques alemanes por todas partes. Habían llegado por la mañana de Brest, todo bloqueado por los tanques alemanes, ya no pudimos movernos. Fue cuando decidieron mi papá con 3 o 4 amigos suyos de su grupo, ¿no? De su sección, decidieron escapar. Lo que pasa que como era una cosa de militares, pues iban a ser desertores, ¿no? Considerados como desertores. Y el capitán aquel, cuando se fueron, cuando los bombardeos, le dijo a mi papá, Monsieur Marie, vuelva o está muerto. Y mi papá contestó, mejor huir, mejor morir que ser prisionero. Que ser prisionero de los alemanes. El capitán se había alargado, el teniente también, en fin, todo que los franceses se habían alargado. Els grupos d'espanyols pues, vam anar buscant carretera, buscant camí, per veure si podíem anar-se esquivar lo que era la invasió. Però anàvem per les carreteres que no hi havia puestos allí on anar i, claro, es van trobar ja els camions de cara. I entonces ens vam fer l'alto, vam alçar els braços, però el que no vam pensar és que, pensàvem que potser dispararien o alguna cosa, però no, ens van fer prisioners i en grupos anàvem davant dels camions. Desorientados, dispersados, se vieron huyendo de nuevo, en este caso del aliado más poderoso de Franco. Y yo hice lo posible, con los amigos que tenía, yo hice lo posible por llegar a la frontera suiza, pero no tuve tiempo. Es una tierra de mucha montaña, ¿no? Y era difícil andar 1 kilómetros. Nos damos cuenta que en Francia iba mal. Iba mal porque un desorden terrible, una cosa. Paramos un autobús que venía cargado de gente y había un matrimonio que tenía quizá ya más de 70 años, que estaba tirado por el suelo, la mujer llorando, el marido medio muerto, yo no sé lo que tenía exactamente. Y salió un asturiano, cogió el fusil, salió fuera a la carretera y el primer coche que se presentó se metió delante, dice, mira a ver, ¿quién hay si hay alguien en el coche? Era una furgoneta cerrada, estaba llena de enfermeras en uniforme y todo, que se daban el pío, ¿qué? Mira, allí no, como ya no había mandos que mandaran ni nada, venga leña, fuera todos. Todas las enfermeras abajo del camión, ahora lo primero, estos 2 viejos que están muriéndose, los pobres, al camión. Ahora, los metieron, ahora el chofer, que es un francés, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde voy yo con esto? ¿Dónde lo voy a dejar? Te espabilas, lo meterán, pero lo más lejos posible. El tío se largó, quizá los abandonó después, no sé, porque estaba todo en desorden. Los alemanes, al identificarlos como republicanos españoles, decidieron no tratarlos como prisioneros de guerra. Y después, cuando vieron que éramos españoles, nos enviaron a Mauthausen. Y del campo de prisioneros franceses nos sacaron para ir a Mauthausen. Gracias a Serrano y Suñer.
Y le digo el culpable. Ramón Serrano Suñer fue a Berlín en septiembre de 1940 y la única orden escrita que se ha encontrado hasta el momento, ordenando la deportación de los españoles, data del momento en que Serrano Suñer fue a visitar Berlín. Esto quiere decir que hay, evidentemente, un acuerdo entre las autoridades nazis y el régimen franquista. María Giró llevaba un año sin saber dónde estaba su prometido, Antoni Fradera. Entonces contactó con una conocida de la embajada española en Berlín y desde allá enlazaron con españoles que trabajaban en las oficinas de Mauthausen. Ellos localizaron a Antoni, que estaba en el campo de concentración. I el van trobar a la cua del forn perquè estava malalt i el van salvar. Ell deia que els valents se suïcidaven, que els que no eren valents no. Para mí lo que ha sacado en claro es que ya habíamos sufrido los campos de Francia, ya habíamos sufrido mucho. Y esto fue una escuela para nosotros, porque conocemos a los comunes y sobre todo ayudarnos. Si veías un español que caía, aunque no conocerías, ya dos salían corriendo, por ejemplo, para llevarlo hasta el campo como sería, porque sabían que si lo dejábamos, el último ese era un tiro que le pegábamos y terminó. Ramiro Santisteban coincidió en Mauthausen con el fotógrafo Francesc Boix, quien procedía de la 28 Compañía de Trabajadores Extranjeros, también destinada a la línea Maginot. Este Boix trabajaba en el laboratorio de fotografía del campo, o sea que todas las fotografías que hacían de los que mataban y todo, las palizas, todo eso, los alemanes tenían nota de todo. Estas fotos de Mauthausen se convirtieron más tarde en una pieza clave de la acusación contra el régimen nazi. Boix fue el único español que declaró como testigo contra los gerifaltes nazis en los juicios de Nuremberg. Las fotos hablaban, ¿eh? La chaqueta con mi nombre, 5151. En mi número, yo me llamaba así, yo me llamo 5151. Yo estoy orgulloso de verme fotografiado así. Es un orgullo para mí. Porque comprendo que he hecho mi deber para defender la libertad y la democracia en el mundo. Esa ha sido mi lucha, ahí, cuando estaba ahí. Mi madre, la pobre andaluza analfabeta, me dijo: ¿cómo has consentido tú de que tu hija se case con un alemán? El mal que te han hecho. Y desde luego, de todas maneras, le dije a mi madre: hay alemanes que me han hecho mucho mal, pero hay alemanes buenos como yo. Com és possible que el ser humà arribi a resistir aquestes barbaritats que ells van fer? Que no es deuen de perdonar, perquè, escolta, no sé, aquest fanatisme tan extremat d'una joventut que s'haguera, jo que sé, haguera fet si t'hagueren dit que el tragueren les tripes te l'haguera tret. Perquè estaven fanatitzats a més no poder, eh? Jo no ho comprenc com el fanatisme arriba a les persones a envenenar-les d'aquesta manera. El destino de Esteban Pérez también fue Mauthausen. Allá permaneció casi 5 años. Más tarde se estableció en Montserrat, cerca de Narbona. En el pueblo ha gozado siempre de la estima y el reconocimiento de sus vecinos, que saben de su epopeya. Pero no fue hasta 2014 que su compañera, Thérèse, después de llevar a cabo múltiples gestiones, consiguió que el presidente de la República Francesa lo nombrara Caballero de la Orden Militar del Mérito. Es esta. Esto tiene más valor que la Legión de Honor, porque la Legión de Honor la dan a cualquiera. Esto es una distinción militar, por lo que ha hecho, por España y por Francia. No, yo estoy comunista y soy comunista de verdad. Aún es comunista.
En el pueblo había 2 comunistas. Su camarada que murió hace unos años. Ahora solo queda él. Tras salir de Mauthausen, Ramiro Santisteban conoció a Nini, la que iba a ser su mujer, que trabajaba en el Ministerio de Justicia francés. Buscando a los criminales de guerra. Claro, como pues sí, que las mujeres era el servicio de la búsqueda de los... Era su trabajo, ¿eh? Sí, de los criminales de guerra. No había sido criminal, pero me cogió ella, ¿eh? Liberado de Mauthausen, Antoni Fradera, el novio de María Giraud, se estableció en París. Quiso probar suerte en el mundo de la peluquería, pero las cosas no le salieron bien. Cayó en el desánimo. Ansiaba regresar al lado de María, pero él era un refugiado sin recursos, y en cambio la familia de María era rica. Al no poder resoldre l'assumpte de casar-nos de seguida, es veu que va caure en una depressió, i ell no em va escriure més. Al no tener noticias de su amado, María dio por rota la relación. Para olvidarse de él, decidió deshacerse de las cartas que le había enviado. Els vaig cremar. Me'l volia treure d'aquí. Al cabo de 3 años, la familia de María se arruinó. Un amigo común le hizo saber a Antoni que habían desaparecido las diferencias económicas con su amada. Y él decidió volver para recuperarla. Les nostres relacions va durar 17 anys. Des que ens vam conèixer fins que ens vam casar, ens vam conèixer el 35 i ens vam casar el 52. Déu-n'hi-do. Quan ja érem casats, una vegada anàvem per carrer, vaig veure venir un home. I dic, mira, l'home aquest ha esperat amb il·lusió tota la vida. I fa així, qui ets? Dic, el Cardí. Cada dia esperava a les 11, a les 11 passaven de llarg. De los más de 7.000 republicanos que fueron a Mauthausen, más de la mitad, 4.400, murieron en el campo. Los hermanos Juan y Manuel González fueron 2 de esas víctimas. Y entonces le escribieron lo de la Cruz Roja Internacional diciéndole que lamentaba mucho que habían muerto en Mauthausen. Entonces ellos entraron en Mauthausen y en pocos días acabaron. Es triste todo esto. Ya ves tú. Luego yo aparecí por Mauthausen cuando me pareció que tenía que ir y fui. Y nunca había visto yo tan cerca de mi padre como aquel día que estuve allí en Mauthausen, encima de las cenizas de mi padre. Qué triste. De los miles de españoles que estuvieron en la línea Maginot, el número de los que viven actualmente no sobrepasa la docena. Se integraron en el ejército francés para salir de un infierno. En realidad, solo aplazaron la entrada en otro peor. Los restos de la línea Maginot son hoy un destino turístico que acoge cada año a miles de visitantes. Entre los viejos bloques de cemento se halla la huella de aquellos hombres. Esteban Pérez falleció en Narbona, Francia, un mes después de intervenir en este documental. Tenía 103 años. Marcelino Bilbao se estableció en Poitiers, Francia, donde murió en 2014 a los 95 años. María Giraud y Antoni Fradera tuvieron 2 hijas. Él murió en Barcelona en 1974. Bartomeu Marí se estableció en Francia. Desde 1975 solía visitar su Ibiza natal un par de veces al año. Falleció en 2011 a los 93 años. Joaquín Aragonés volvió a España y se reencontró con su hija Rosa. Falleció en 1992. Tras regresar a España, Josep Canals fue detenido y pasó 11 meses en prisión. Tuvo 6 hijos. Falleció en 1983 a los 72 años. Los hermanos Manuel y Juan González León tenían 32 y 39 años cuando murieron en Mauthausen. En su población natal, Montilla, Córdoba,
una plaza lleva su nombre.